voy a asumir la secretaría, entiendo que el día viernes. El día viernes, claro, en reemplazo de Mario Cuenca. Bueno, lo felicitamos, Javier, entonces. Bueno, muchísimas gracias. Le espera una ardua tarea, me parece, y una importante tarea, ¿no? Que es la comunicación con los departamentos y los municipios del interior, hacer como de intermediario, supongo, entre el gobierno de la provincia, la visión que tiene el gobernador y la problemática de cada uno de los municipios. ¿Cuál es esta visión? Usted seguramente estuvo en contacto con el gobernador Gustavo Sáenz, y ¿cuál es la visión que tiene el gobierno para partir, digamos, en escuchar a los distintos representantes del interior de la provincia? Bueno, mira, la verdad que es una responsabilidad y es un honor que el gobernador me haya propuesto para ocupar y para llevar adelante esa secretaría. Obviamente, debo decir también que hace muchos años que vengo trabajando junto al gobernador Gustavo Sáenz en un proyecto político que permitió que llegue a la gobernación, y siempre que se habló y siempre que él planteó su visión de la provincia y en su momento la visión de la municipalidad, siempre sufrió la falta de federalismo, ¿no? Uh-huh. La necesidad de permanentemente estar gestionando y estar poniendo, digamos, en la agenda nacional uh-huh. los problemas, o provinciales en su momento, los problemas de la ciudad de Salta, y ahora que es gobernador de la provincia, los problemas de la provincia de Salta. Uh-huh. Una provincia que es extensa, una provincia que es muy desigual, una provincia que viene sufriendo sistemáticamente esta falta de federalismo, que está en una región abandonada también históricamente por los distintos gobiernos nacionales, con los que tienen deuda histórica con el norte uh-huh. del país, y eso, bueno, si uno hace un paralelo, ocurre exactamente lo mismo en lo que fueron las gestiones provinciales. De modo claro. que eso, bueno, es una de las directrices y una de las características que tiene el gobernador Sáenz a la hora de gestionar, y él plantea siempre a la hora de confeccionar el presupuesto un planteo muy federal en cuanto a la distribución de las obras, sin importar y sin especular políticamente qué jurisdicción tiene más o menos habitantes, que siempre fue ese el criterio de diseñar las políticas públicas a nivel nacional. Siempre sí. Se quedó en la parte núcleo, en las partes en las provincias donde hay mayor población, en las provincias donde pueden ejercer mayor presión electoral, por decirlo de alguna manera. En eso el gobernador no, el gobernador está pensando en tener una Salta mucho más igualitaria, donde no tengamos salteños de primera y salteños de segunda. Por cierto, claro. Toda esa visión y toda esa manera de ver las cosas se vio truncada y alterada a partir de la pandemia, ¿no? Eso hay que decirlo. Muchas veces, bueno, cuando se producían los debates en la Cámara de Diputados, dicen, bueno, la excusa de la pandemia. No es excusa. Es una realidad que nos atraviesa todo, es una realidad que es innegable. Aquel que pretenda hacer excusa, la verdad que digamos, es una mera especulación política, y que nosotros tenemos que ser claros. La provincia, cuando se asumió, presentaba déficit muy grande en distintos sectores sensibles del servicio que da la provincia, como puede ser salud, seguridad, educación. Hay una desinversión muy grande. Entonces, bueno, ese es todo el desafío que tenemos, bueno, y en parte me va a tocar ser ese articulador y ese nexo, de manera tal de que las políticas públicas que se generen del gobierno provincial lleguen a todo el territorio de la provincia. Claro, de todas formas, usted está bastante acostumbrado, digamos, a recibir, a escuchar y a percibir la problemática del interior desde la Cámara de Diputados, en compañía, de sus ex compañeros legisladores. De hecho, usted ayer hicieron una presentación, un proyecto de declaración pidiendo que se normalice la atención en el PAMI Salta, ¿no? Que es de público conocimiento que el PAMI tiene muchísimas carencias, no
por este gobierno exclusivamente de Alberto Fernández, sino que históricamente tiene muchos déficits y fundamentalmente todos aquellos organismos de nación, no sé por qué motivo, llegan a Salta y después inclusive es como que pierden el contacto con la gente, ¿no? Y pierden el contacto con la prensa. Por ejemplo, ayer queríamos llamar a ANSES y no conseguíamos un número, no conseguíamos un contacto de prensa, por Sí, no hay un ejemplo. interlocutor, efectivamente. Sí, a ver, Así es. yo en eso sí tengo la experiencia de haber trabajado incluso en organismos nacionales y generalmente en las provincias, y sobre todo, insisto, en virtud de ese concepto que tienen tan poco federal, ¿no?, de la gestión. Algunas provincias son simples mesas de entradas, donde aquel argentino que necesita algún servicio del gobierno nacional tiene que presentar en una oficina ubicada en la provincia, en algún lugar de la provincia, y lo resuelve algún burócrata en Buenos Aires, que desconoce totalmente la realidad, que desconoce todo de dónde está resolviendo el conflicto. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos ya como país, esto es histórico, ¿no? Claro. Y lo que decías, efectivamente, yo tuve la oportunidad de compartir durante los últimos casi 4 años, la mitad en forma presencial, la mitad en forma virtual, Sí. compartir la experiencia y la vivencia legislativa con diputados de toda la provincia, y siempre, bueno, en mi rol también de presidente de un bloque y siendo oficialista, recibía off the record muchos planteos y a viva voz en el recinto otros tantos. De modo que sabemos las asimetrías que tiene esta provincia y la necesidad imperiosa de empezar a desarrollarlo en forma integral, ¿no?, con políticas que generen crecimiento y generen oportunidades a todos los salteños para que se puedan producir ese círculo virtuoso en distintas regiones, que no todo tenga que necesariamente recaer en las grandes urbes, como puede ser Capital, como puede ser Orán, como puede ser Tartagal. Entonces buscar la forma y potenciar las capacidades y los recursos tan ricos que tenemos en distintas regiones de la provincia. Así que es un gran desafío, pero quienes tenemos esta vocación política, quienes estamos comprometidos con esta gestión y quienes interpretamos el pensamiento también del gobernador Sáenz, también pasa a ser ya una responsabilidad y una obligación a la que no la podemos eludir, ¿no? Bien, Javier, por último, en torno a la Cámara de Diputados, le quería hacer una consulta más sobre este proyecto de declaración, llamando la atención al PAMI, ¿sí? Al PAMI y Salta, por supuesto. ¿Hay alguna manera de potenciar este proyecto de declaración para que no quede exclusivamente como eso, como un proyecto? Es decir, se va a compartir, se va a buscar la forma de compartirlo con el Ejecutivo Nacional o con alguna autoridad del área del PAMI Nación. Sí. Mira, a ver, muchas veces se minimiza el impacto que tiene un pronunciamiento político e institucional que surge de una Cámara. Y debemos decir que es la expresión más, ¿cómo decirlo?, más genuina de los salteños, porque está representado todos los departamentos de la provincia allí en ese manifiesto, en esa declaración. De manera que no tiene poca validez, pero como decías, para potenciarlo decidimos también, lo mocioné y se aprobó por unanimidad también por todos mis pares, por todos, y ahí sí no hubo abstenciones, esas abstenciones muchas veces sospechosas que se daban cuando tratamos temas que podían involucrar a algún sector del oficialismo nacional. Fue unánime, la verdad que fue unánime, y se pidió que se presenten, que se invite por presidencia a asistir a la Cámara de Diputados, a los diputados nacionales y a los senadores nacionales. Pues son ellos los que tienen que gestionar, para eso se los elige, no para ir y congraciarse con el poder de turno, o aquellos para ir también congraciarse con el
líder opositor de turno. Tienen que pelear por los intereses de los salteños y posiblemente intereses que para algunos pueden resultar menores, pero que les da vida. El tema PAMI son 120.000 afiliados aproximadamente que están siendo maltratados, son 120.000 salteños, 120.000 adultos mayores que dejaron su vida y hicieron aporte para poder disfrutar lo que le queda de su vida, y no obstante ellos tienen que estar lidiando con la burocracia de algún funcionario que fue mal puesto, porque eso hay que decirlo. Acá hay un problema elemental de gestión. La gente que se puso en PAMI, la gente que se puso en ANSES, a partir de la llegada del nuevo gobierno nacional, fue desastrosa, y eso hay que decirlo. Y ellos lo reconocían diputados del Frente para la Victoria, porque realmente es inocultable. Entonces, está bueno, y yo le decía, es esperanzador que en situaciones que son elementales, todos estemos con el mismo objetivo y todos no dudemos en cuestionar y en poner las cosas en claro, porque es la única manera de encontrar soluciones, y principalmente en un sector tan bueno como son los adultos mayores, y como bien decías, un sector también al que los distintos gobiernos, porque acá entran todos, no se salva a nadie, los distintos gobiernos hicieron uso y abuso de los jubilados, de los recursos de los jubilados, y siempre se dio una prestación bastante deficitaria. Bien, sí, es verdad. Bueno, la última pregunta, Javier, en torno a lo que va a ser tu rol dentro de la Secretaría del Interior. En algún momento la Secretaría del Interior, además de recibir, digamos, las situaciones de cada municipio, también fue como un gestor, por ejemplo, de créditos en otras gobernaciones, como gestor de líneas de créditos para activar, por ejemplo, las economías regionales, las pymes regionales, entre otras cuestiones. ¿Tenés idea si en este caso también va a estar a tu cargo, digamos, tener o participar de esta activación de líneas regionales, de líneas económicas regionales? El gobernador, no solamente conmigo, con todos sus funcionarios, le pidió que traten de hacer las gestiones ante los organismos que sean necesarios para gestionar justamente este tipo de líneas de crédito, algún tipo de subsidio, algún tipo de fondos no reintegrables que puedan existir en cualquier tipo de organismo nacional. Ese es un rol y es un mandato implícito en cualquier funcionario del rango, digamos, con responsabilidades de esa envergadura, de manera que sí, eso, sin lugar a dudas, que está dentro del pedido y de las funciones que se me asignarán. Por supuesto, yo todavía no asumí, no tengo conocimiento, ni he tomado contacto con el equipo que está en el área de la Secretaría del Interior. Tengo que, cuando empiece en mis funciones, tome contacto y ya tenga las reuniones de trabajo, y por supuesto voy a pedir un balance de qué es lo que se hizo, qué es lo que está proyectado y qué se pensaba para los próximos años. Vamos a poder, digamos, hablar con mayor precisión de qué estamos, qué es lo que existe, qué es lo que se hizo, qué es lo que no se hizo, y por cierto, siempre con esta visión de articular, si no es competencia de la Secretaría, sí articular con producción, articular con educación, articular con economía. Economía tiene, por ejemplo, un programa de fortalecimiento municipal que también está en el área de Secretaría del Interior, que es clave, que es una línea de ayuda y asesoramiento de lo que es administración pública municipal, que muchas veces allí está uno de los problemas de algunos municipios que tienen una organización muy precaria y que requiere de un orden para poder aprovechar al máximo los escasos recursos que muchas veces disponen, ¿no?